Hola a todos, bienvenidos a ABC Debate en esta edición de la semana previa ya a la Navidad, una de las últimas emisiones de este año 2018 que se va despidiendo de a poco. Queríamos hablar en esta oportunidad de una realidad, de una propuesta legislativa presentada por partidos de la oposición, la reducción de hasta el 90% en la tarifa del servicio de energía eléctrica ofrecido actualmente por la Administración Nacional de Energía a través de la ANDE. Queríamos conversar un poco con el proyectista y plantear esta pregunta: ¿populismo político oportunista o una realidad sostenible y sustentable que va a beneficiar a una gran cantidad de la población? Ingeniero Ricardo Canese, proyectista de esta situación, varios partidos de la oposición fueron los que presentaron. Sí. Le tiro la pregunta ya, ingeniero. ¿Es una realidad sostenible en el tiempo, sustentable, o es simple populismo? Usted como proyectista. Claro, justamente busca terminar con el populismo. Populismo es lo que se está haciendo ahora. Ahora los fondos de los entes binacionales hidroeléctricos se utilizan para hacer puentes. Acaba de firmar Mariano Benítez con Temer un puente sobre el río Paraguay, que yo sepa, y te puta sobre el río Paraná. Pero aunque estuviera sobre el río Paraná, bueno, ¿pero qué tiene que ver Itaipú Binacional, una empresa de prestación de servicios de electricidad, con un puente? Ha hecho viviendas, ha hecho pozos de agua, todas cosas que pueden ser necesarias, yo no estoy cuestionando, pero hay cosas que inclusive son mucho más cuestionables, como altísimos salarios, 4 o 5 veces lo que gana el presidente de la República, viáticos, pasajes, gasto de publicidad, banquetes, etcétera, etcétera. Entonces lo que se trata de que ese dinero mal utilizado, o utilizado en un populismo para hacer a lo mejor hasta una escuela, un hospital o un puente, que se debería hacer con impuestos, que se debería pasar por el presupuesto general de la nación, no pasa, se maneja en forma discrecional, populista, ¿no es cierto? Y se le quita al mismo tiempo al ente que debe prestar el servicio, en este caso la ANDE, ¿no es cierto?, los recursos. Nosotros en este proyecto de ley prevemos en el artículo 10º que se dice ordénase al Poder Ejecutivo, se le ordena al Poder Ejecutivo que remita fondos para mejorar la calidad del servicio, y al mismo tiempo se establecen estas tarifas reducidas, vale decir, bajas tarifas y mejoramiento de la calidad con inversión, ¿no es cierto? Es esta propuesta donde busca que lo que está en el sector eléctrico permanezca en el sector eléctrico y que termine el populismo justamente. Quiero trasladarle esta pregunta a Luis Torres, gerente comercial de la ANDE. Bienvenido al ABC Debate. ¿Cómo ven ustedes desde la ANDE esta propuesta? ¿Es realmente sostenible y cómo va a afectar a la institución si es que se lleva adelante este proyecto? Buenas noches, gracias por la invitación. De hecho, que desde el punto de vista del análisis de ANDE, el primer punto que analizamos fue que no hay una entidad que nos garantice que la tarifa, la social que ahora mismo determinamos, sea que llegue a las familias que realmente necesitan de algún tipo de subsidio de energía eléctrica, en este caso. Entonces, ese es el primer punto que nosotros analizamos, ¿verdad? Que es directamente condiciones técnicas que establecen los subsidios, pero sin analizar la real necesidad de algunas familias para el subsidio de energía eléctrica. También le quiero trasladar la misma pregunta a Ubaldo Fernández, director de planificación de la Administración Nacional de Electricidad. ¿Ven sustentable, ven sostenible ustedes este proyecto presentado por partidos de la oposición? ¿Y hay algún tipo de posibilidad desde la ANDE, al menos, o lo que ustedes ven, de llevar adelante esta reducción de las tarifas? O sea, desde el punto de vista de ANDE, o sea, realmente la discusión de fondo en la que estamos, o sea, se tendría que entrar, o lo que el proyecto plantea es el uso de los fondos sociales de las binacionales, ¿verdad? Desde el punto de vista de ANDE, el subsidio que se establece, al ser cubierto enteramente por una fuente externa, por decir así, para la ANDE es indiferente, ¿verdad? Ahora bien, lo que tenemos que discutir es, como justamente dijo el ingeniero Canese, si la construcción de un puente tiene mayor o menor beneficio que directamente la entrega de dinero a la gente, ¿verdad? Porque acá lo que se está planteando es la entrega al 100% de los usuarios de ANDE de un subsidio
equivalente a entregar entre 60.000 o 70.000 guaraníes a cada uno de ellos, si eso tiene el mismo efecto económico o no, ¿verdad? Ahora, sí creo que amerita una pequeña aclaración en el sentido de sustentabilidad, ¿verdad? Entiendo que la propuesta y más o menos un análisis rápido de lo que pudimos hacer, el costo del subsidio que se está planteando con el programa Mañana Energía, ¿verdad? Estaría en torno a los 140 millones de dólares al año, ¿verdad? Entonces, el subsidio, ¿verdad? El monto del subsidio es lo suficientemente alto, ¿verdad? Que realmente ya prácticamente no quedarían recursos de las binacionales para la utilización en el refuerzo de las redes. Entonces, el otro problema que de alguna manera podemos adelantar es que la definición de esos presupuestos es una cuestión binacional, es decir, es producto de alguna manera de una definición en el Consejo de Administración. Por lo tanto, esos fondos, hasta donde yo entiendo, no son seguros todos los años. Ahora, desde el punto de vista de ANDE, ¿verdad? Realmente lo que nosotros estuvimos analizando a raíz un poco de la inquietud que vino desde el propio Parlamento es la modificación de la ley de tarifa social, que realmente es bastante diferente a lo que se está planteando, ¿verdad? El proyecto del ingeniero Canese realmente es un subsidio, llamémosle indiscriminado, por darle de alguna manera, porque es realmente a todos los usuarios de baja tensión. En tanto que la tarifa social realmente tiene una intención de subsidiar a aquellos usuarios o a la población en situación de pobreza, ¿verdad? Que sí requiere una ayuda, ¿verdad? Entonces, entendemos y dentro de esa problemática es que estamos trabajando, ¿verdad? Y lo que estuvimos compartiendo en esta semana, un poco el avance del trabajo con la Cámara de Diputados, ¿verdad? Es un poco una propuesta, sí, de modificación de la ley de tarifa social, lo cual es mucho más acotado y donde el subsidio sí va a aquellos usuarios o aquella población en estado de vulnerabilidad, es decir, en estado de pobreza, y solamente a ellos destinarle, ¿verdad? Porque acá un poco dentro de lo que se está planteando, realmente recibirían todos los usuarios independientemente si es grande o es chico. Entonces ahí tal vez podríamos objetar un poco la legitimidad de estar dándole un subsidio a consumos residenciales muy grandes, ¿verdad? Le tiro una pregunta, sí. Director, y le pido que me la responda después. ¿El precio que hoy paga el usuario paraguayo, el usuario de ANDE, se ajusta a la realidad frente al mercado internacional, o si la disponibilidad de la energía que nosotros tenemos hoy en las binacionales y que no estamos aprovechando, realmente pasara a dominio pleno de Paraguay y digamos al servicio de distribución de ANDE, mejorando el sistema de distribución, se podría mejorar esa tarifa que estamos pagando hoy? Le pido que me responda a esa pregunta enseguida y le traslado la primera consulta al ingeniero Juan José Encina, presidente de la IEEE. Ingeniero, ¿es sostenible, es sustentable el proyecto que está siendo presentado hoy por la oposición, o deberíamos estar hablando de otra situación? Reducir hasta el 90% la tarifa, ¿es realmente posible para los usuarios? Sí. Antes que nada, buenas noches y un saludo a los televidentes. Realmente la situación del sector eléctrico en el cual estamos hoy, hay una coyuntura un poco complicada, en el sentido de que mientras estamos hablando ahora hay mucha gente que está sin energía en sus viviendas, muchas seguro no nos pueden ver por la televisión por ese motivo. Entonces lo que tenemos que pensar como país es de repente qué queremos, ¿verdad? Eso tiene que definir lo que es una política energética a largo plazo, que por un motivo no tenemos algo en forma aplicable y realista. Detrás de eso, entonces, ¿qué ocurre? De que determinados sectores van presentando propuestas a ver cómo queda, ¿verdad? Y hay que ser claro con esto. Desde
mi opinión, el problema se origina con el pliego de tarifa actual de la ANDE. El pliego de tarifa actual de la ANDE es injusto, discriminatorio y hasta ilegal. Hasta así es de grave ese pliego 21 vigente, donde afecta principalmente a todos los consumidores residenciales y en mayor medida a las industrias. Bajo ese contexto de un pliego de tarifas no acorde a la realidad del Paraguay con respecto a los parámetros que se consideró, porque está muy por encima. Ojo que si bien la tarifa en Paraguay es una de las menores a nivel Latinoamérica, el pliego último que está vigente de tarifa, el pliego 21, realmente ha definido criterios, grupos de consumo y tarifas muy altas con respecto a las necesidades del país. Eso hace que haya habido incremento de consumo de hasta 20% por la tarifa y en clientes industriales más de 60%. Entonces, primer problema tenemos eso. Hay un pliego que hay que corregir y hay que ajustar y que hoy está la situación de la ANDE un poco peligrosa hoy porque está incumpliendo su propia carta orgánica. Y eso es sin agregar la situación que se tiene con CLIPSA. CLIPSA trae otro apartado donde CLIPSA había demandado justamente, había hecho un recurso de amparo para que no le sea vigente ese pliego 21. Comento nada más eso porque ahí comienzan muchas de las cuestiones que tienen que ver con nuestra situación, donde lo que sucede hoy es la percepción. El cliente o el usuario que no recibe un servicio de calidad, evidentemente cualquier costo va a ser muy elevado comparado a lo que recibe, ¿verdad? Por ese punto es que no estoy de acuerdo en que se utilicen subsidios para las tarifas, porque lo más caro es la energía que no tenemos. No sirve de nada que tengamos toda la energía, que tengamos, digamos, tarifas muy bajas, pero no tengamos energía. Y te doy un ejemplo. La ANDE factura al año más o menos 700 millones de dólares, digamos, más o menos. Solo Itaipú, entre royalties y cesión de energía, recibe un monto similar a eso. Si el Paraguay decide de una manera, digamos, soberana, que todos los paraguayos no paguen energía, se puede. Nadie va a pagar nada, pero a costa de algo. A costa de la ley de royalties, a costa de los destinos del FONACIDE. Entonces es una cuestión de decisión país que no se puede, digamos, ahora mismo en esta mesa decidir vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Entonces, un ejemplo justamente de lo que se mencionó aquí, el FONACIDE no destina ni $1 para los recursos de la ANDE, para infraestructura eléctrica. Ese es un ejemplo también de que cómo los beneficios del sector eléctrico a través de FONACIDE han terminado en las gobernaciones, municipios y otras áreas donde han hecho poco eficiente el uso de la plata. Entonces eso ahí me hace dudar un poco de decir, ¿se usó mal los fondos sociales o no? Cuando los fondos sociales dan una solución puntual. Pero se usan para pagar cuestiones partidarias. Ahora quiero aclarar algo, nada más para terminar la idea. Justamente en ninguno de los tratados aparece el concepto de fondo social. Claro, es una invención. Claro, es ilegal. A lo que voy es que lo que está en juego acá es el costo de explotación o el gasto de explotación de las entidades, que como bien dijo un ingeniero, está, digamos, en virtud de ambos gobiernos, ¿verdad? Entonces, para mí, en mi opinión, no es sustentable tampoco desde ese punto de vista de que todo año se disponga de esos fondos, que como se mencionó, está entre 140 y 145 millones de dólares. Por ¿no? cada... por año. No, pero cada una de las binacionales creo que aporta eso. No, según el proyecto va a ser en total, ¿verdad? En total son 250 millones de dólares si contamos los gastos sociales y los gastos gerenciales, ¿no es cierto? Superfluos, llegan en total a 240, 250 millones de dólares. Y nosotros quisiéramos trabajar, de hecho, con los encargados de los entes binacionales. Tenemos documentación, el caso de Itaipú nomás está en ese orden. O sea, pero si me permitís una cosa, porque creo que es importante. Lo importante de este proyecto de ley es que propone, y acá el ingeniero ha dicho algo que me da mucho pie para decir eso, propone por primera vez que lo que es del sector eléctrico quede en el sector eléctrico. Esa es la parte fundamental. Y donde nosotros decimos en el artículo 10 que tienen que venir fondos para mejorar la calidad del servicio. Podemos ponerle cifra inclusive. Este es un proyecto de ley que puede ser mejorado. Pueden ser 100 millones de dólares, 60 millones de dólares. Pongámosle cifras. Yo estoy convencido de que si efectivamente se recortan todos los gastos superfluos, tanto de Itaipú como de Yacyretá, va a sobrar dinero.
Va a sobrar dinero. O sea, ojo nomás que el ingeniero recién habló del tema Fonacide y muchos se van a poner nerviosos con el tema. Tenemos que ir a una pausa. no estamos hablando de Fonacide No, siquiera. claro, Estoy claro. hablando de los gastos sociales y gerenciales, altísimos salarios, viajes, viáticos, heredera. Eso nomás. Claro, y mira que esos gastos gerenciales también están en la ANDE. Y eso le voy a tirar después a ustedes. Bueno, eso ya es una cuestión. Le voy a tirar después aparte, la pero- pregunta. A la vuelta a la pausa, quisiera que la gente de los representantes de la ANDE me den su comentario sobre lo que dijo el ingeniero Encina de la tarifa actual que es injusta, dice el ingeniero. A la vuelta a la pausa, seguimos más de este tema. Tarifa social, la reducción de la tarifa a la ANDE, ¿una realidad sostenible o es acaso populismo? Quédense, enseguida seguimos con más aquí en ABC TV.